Today we're going to focus on comparative and superlative adjectives. ¿Ok? Vamos a ver la diferencia de los comparativos y los superlativos en inglés. First of all, we're going to focus on comparatives. Those are used to compare two people, to places or things. Acá los comparativos están enfocados cuando tú quieres comparar un objeto con otro, ¿ya? Se compara A con B. Tenemos algunas reglas, ¿ok? Tenemos los adjetivos, por ejemplo, cuando son adjetivos de una sílaba, como por ejemplo old, que significa viejo, short, cuando puede ser corto o bajo, new, nuevo, thin, delgado o long, que significa largo. Estos son adjetivos de una sola sílaba, ¿ya? Y para transformarlos a comparativos, nosotros les vamos a agregar una ER, plus than. ¿Ok? Como ustedes observan aquí, tenemos el ER más el than, que lo puedo interpretar como que. La función vendría siendo older than, más viejo o mayor que, shorter than, que vendría siendo más bajo o más corto que, newer than, más nuevo que, thinner than, más delgado que, o longer than, que vendría siendo como más largo que. Esto está todo relacionado, ¿cierto? Cuando comparo uno con dos. We have another rule, two syllables that ends with Y. In that case, we have to change the Y to I plus ER plus than. A ver, acá lo puedo interpretar, ¿cierto? Como los adjetivos que son con dos sílabas, terminadas, un adjetivo terminado en Y. Como por ejemplo lazy, que viene siendo flojo, pretty, bonita, shy, tímido, tímida, sunny, lo interpreto como soleado, o friendly, viene siendo, viene siendo amigable. En estos casos, ciertos adjetivos que son de dos sílabas, como lazy, pretty, ¿cierto? O simplemente que terminan en Y, como shy. En este caso, chicos, el adjetivo le vamos a eliminar la I y le vamos a eliminar la Y y le vamos a agregar una I latina, ¿cierto? Siempre con el ER más el than, que vendría siendo como más flojo que, o más linda que, más tímida que, más soleado que, o más amigable que. Tenemos adjetivos largos, considerados como adjetivos largos. Two or more syllables. En este caso, nosotros tenemos que sumar o tenemos que agregar el concepto more, que lo interpreto como más. Luego tenemos el adjetivo más el than. Más, por ejemplo, atlético que. ¿Ya? En este caso, el adjetivo queda igual, no tiene ninguna modificación porque le agregamos el concepto more. ¿Ya? More athletic than, más atlético que. Serious, more serious than, más serio que. Popular, que tenemos, lo podríamos interpretar como más popular que. Expensive, lo interpreto como más caro que. O beautiful, más hermoso o más bonito que. Entonces, los comparativos, yo comparo objeto 1 con objeto 2, situación 1 con situación 2. Podemos comparar personas también, un sujeto con otro. ¿Ya? Tenemos adjetivos cortos, adjetivos aquellos que yo le agrego una ER cuando lo transformo a comparativo y le agrego el than. Tenemos adjetivos, ¿cierto?, que están relacionados con dos sílabas o que terminan en Y. A esto se les elimina la Y y le pongo una I latina y le agrego el ER para mencionar que es, no sé, en este caso, por ejemplo, más flojo que otro sujeto. Y dejar claro también que tenemos adjetivos largos, que son considerados como adjetivos largos, aquellos que tienen dos o más sílabas, como por ejemplo serious, ¿ya? O por ejemplo athletic, que vendrían siendo ciertos dos o más sílabas, y en este caso se le agrega el concepto more, que significa más,
y quedaría como more athletic than, sería más atlético que. Por otro lado, chicos, tenemos el concepto para comparar dos personas, dos lugares o dos cosas en el mismo orden. Acá tenemos, por ejemplo, Sandra is as tall as Patricia. Ya, en este caso puedo interpretarlo como Sandra es tan alta como Patricia. O Doug is as smart as Alex. En español lo interpreto como Doug es tan inteligente como Alex. ¿Ya? O podemos decir que no es exactamente lo mismo que otro sujeto. Sandra is not as thin as Patricia. O puedo decir Doug is not as strong as Alex. Sandra no es tan delgada como Patricia. O Doug no es tan fuerte como Alex. ¿Ya? En este caso, o esta forma, está en relación, ¿cierto? Para una comparación que sea un poco más sutil, un poco más educada. Porque acá pueden ver, no es muy polite, no es muy sutil, ¿cierto? Decir Sandra is fatter than Patricia. Acá Sandra es más gorda que Patricia, es un poco rudo, ¿cierto? Mencionarlo. O decir Doug is weaker than Alex, que Doug es más débil que Alex. Igual de todos modos viene siendo como un poco más rudo o poco educado mencionarlo. Suena mucho más cordial decir decir Sandra is not as thin as Patricia, que Sandra no es tan delgada como Patricia, o decir Doug no es tan fuerte como Alex, ¿ya? En el fondo es el mismo sentido, ¿cierto? Pero cambia la forma y la gramática. Entonces, por otro lado, on the other hand, we have superlatives. ¿Qué son los superlativos? Tienen distintas funciones. Used to compare three or more people, places or things. Para comparar 3 o más personas, lugares o cosas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, bueno, el ejemplo acá dice the sports cars is the fastest of the 3 cars, ¿ya? O tenemos otra función como used to compare one thing or one person to a larger group, ¿ya? The Nile River is the longest river in the world. O para describir, ¿cierto? Uno de un grupo, que es el más común de todos, ¿cierto? Used to describe one of a group. George is one of the friendliest students in the class. Acá, los superlativos están relacionados cuando yo rescato uno de un universo. Es el más de todos, ¿ya? Es el más de un grupo. Y en este caso también tiene su forma específica, ¿ya? Tenemos los adjetivos cortos, ¿cierto? Como lo habíamos mencionado previamente, son adjetivos de una sílaba. Y en este caso, para transformarlo a superlativo, yo le voy a agregar el EST. De EST. A ver, podríamos decir, por ejemplo, el mayor de todos, the oldest. ¿Ya? Adjetivo corto, bueno, el adjetivo short, para decir el más bajo de todos, pues podríamos decirlo de shortest. ¿Ok? New, the newest, el más nuevo de todo, o thin, el o el más delgado de todos, por ejemplo, de la familia, o long, the longest. Ya, acá, como repito, los superlativos están relacionados con el o la más de todo un universo. Por otro lado, tenemos los adjetivos, ¿cierto? Como lo habíamos mencionado recién, aquellos que son dos sílabas que terminan en Y o simplemente adjetivos que terminan en Y, yo le cambio, digamos, la Y por la I y le agrego el EST. Ya, the laziest, que podríamos mencionarlo como el más flojo de todos, the prettiest, la más bonita de todo, the shyest, el más o la más tímida de todos, the sunniest, el más soleado, el día más soleado, por ejemplo, de la semana, o the friendliest, que podría ser interpretado como el más amigable de todos. Y
tenemos adjetivos largos, adjetivos que son de 2 or more syllables. En este caso tenemos que sumar o agregar el the most, más el adjetivo. Nuevamente acá pueden observar que el adjetivo queda exactamente igual, no tiene ninguna modificación. The most athletic, el más atlético, por ejemplo, de todo el grupo. The most serious, el más serio. The most popular, el más popular. The most expensive, el más caro de todos. O the most beautiful, ya es la más bella o el más bello de todos. Entonces, para resumir, chicos, quiero dejarles claro que la diferencia de un comparativo y de un superlativo está en términos de lo siguiente. Comparative, compare two people, places, situations, or things. Comparo uno con dos. On the other hand, we have the superlatives. Esto es to compare one person, one thing, or one situation in terms of a whole world. ¿Qué significa eso? Que es uno en comparación a todo un resto. ¿Ya? Tienen que tener claro, you have to keep in mind, the adjectives. Adjetivos que tienen una sílaba, adjetivos que tienen dos sílabas y que pueden terminar en Y, o los adjetivos largos, que son aquellos que tienen 2 more syllables, adjetivos que tienen dos o más sílabas. Tienen su forma específica. Para comparativo, le agrego el ER, plus than, más el than, y para superlativo le tendría que poner, ¿cierto?, el concepto de más el EST, sería el más de todo, the oldest, en este caso el mayor de todos. En comparativo tenemos, ¿cierto?, los adjetivos terminados en Y. Por ejemplo, en comparativo les vamos a seguir la regla con el ER, de lazier than, es más flojo que otro sujeto. Recuerden que comparativo es comparo uno con dos. En cambio, el superlativo viene siendo el más de todos, ya, the laziest, el más flojo de todos. Tenemos que tener claro también o considerar los adjetivos largos, adjetivos, ¿cierto?, que en comparativo, cuando comparo sujeto 1 con sujeto 2, le agrego el concepto more, que significa más, ¿ya? Por ejemplo, more popular than, lo puedo interpretar como él es más popular que otro sujeto. En cambio, el superlativo, como lo repito, es uno de todo un universo, lo puedo mencionar como the most popular, es el más popular de todo un resto de personas o de lugares, dependiendo de lo que queramos describir. ¿Ya? Y dejar como entre comillas el concepto de es tan como otro, ya que aquí utilizamos el as. Sandra is as tall as Patricia, es tan alta como Patricia, ya. Es solamente para dejar como que uno es tan la misma característica que otro, ya. Eso es como utilizar el comparativo para decir que son iguales o similares en ese caso, ya. Por ejemplo, acá tenemos una familia, ¿ya? Y la idea es que podamos compararlos, ¿ya? Supongamos, tenemos el concepto, no sé, podríamos decir, viendo estas imágenes, ¿cierto?, con la edad, podríamos, o físicamente, podríamos decir que Anna, is taller than Rob. ¿Qué es lo que queremos mencionar ahí? Que Ana es más alta que Rob, ¿ya? O podríamos también mencionar, no sé, que Joshua, por la edad, ¿cierto? Joshua is older than Sarah. Sarah, ¿dónde está acá? Acá, porque claro, Joshua tiene 38 años,
38 years old y Sarah tiene 10 years old. Podríamos mencionar entonces que Joshua is older than Sarah. Joshua es mayor que Sarah. ¿Ya? Y en forma superlative, que dijimos que es uno del resto, yo podría, no sé, describir que Bob, ¿ya? Is the shortest. Rob en realidad. Rob vendría siendo que es the shortest, el más bajo de todos, porque estoy mencionando que él es el más de toda la familia o de todo este grupo de personas que observamos. O podríamos decir que Joshua is the oldest, ¿ya? Es el mayor de todos, ¿ya? Simplemente por la edad, por lo que nos muestra la imagen, ¿ya? Entonces, jóvenes, es importante que tengan claro que hay adjetivos cortos y adjetivos largos, ¿ya? Adjetivos cortos, cuando es comparativo, le agrego la ER más el than. Cuando es adjetivo largo, le agrego el more cuando es comparativo. Por otro lado, tenemos el superlativo, que dijimos que era uno de todo un universo. Acá lo podemos mencionar como es el adjetivo corto, en este caso the oldest, el mayor o el más viejo de todos, y adjetivos largos, ¿cierto? Que le vamos a agregar el de most, que lo puedo interpretar al español como el más de todos. No sé, por ejemplo, the most serious, el más serio de todos. ¿Ya? Espero que les haya quedado algo claro en cuanto a lo que es la regla y en cuanto a lo que es cómo se transforman, ¿cierto?, los comparativos y superlativos en inglés.